Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. El tema de la politización de la justicia, de la judicialización de la política. Cosa que no entiendo. ¿En qué mes estamos? Diciembre. Diciembre es un mes de los gobiernos. Diciembre es un mes en el que el gobierno, y cuando hablo del gobierno en términos históricos, en el que el gobierno se mueve solo a sus anchas. Y este gobierno del presidente Abinader tuvo brisas muy favorables en el último trimestre del año, que más o menos le generaron un diciembre con buen viento. Un diciembre con buen viento. Desapareció el tema, por lo menos coyunturalmente, y que tanto daño le estaba haciendo al gobierno, de la reforma fiscal. Entonces, en cambio, no hubo reforma fiscal, hubo una sociedad que sintió al gobierno preocupado por el desorden migratorio, preocupado por evitar que la crisis haitiana pues trajera un mayor desplazamiento de población haitiana hacia la República Dominicana, y el gobierno adopta una serie de iniciativas que en mediciones se le tornaron muy favorables. Pero después, entonces, vienen otras cosas que son positivas. El gobierno logra una variación de las perspectivas económicas del país y una mejor valoración a la gente que tiene título de deuda dominicana por varias de las principales agencias calificadoras de riesgo. Logra terminar un año con una economía con un crecimiento que busca el 12%. Es decir, hay cosas que se tornan favorables. Naturalmente, la vida nunca es tan favorable, nunca va de un solo lado. Todo esto contrapesado por un enemigo silencioso, pero no tan silencioso, que se llama la inflación. Y un enemigo que a veces no opina, a veces no habla, pero forma parte de la opinión pública. Porque la opinión pública no es solamente que la gente esté escuchando masivamente un comentario, que ese comentario le impacte y que ese comentario genere opinión. No, cuando miles y miles de personas van a los anaqueles de los supermercados o de los colmados y lo encuentran todo más caro, aunque no se esté haciendo sentir esa opinión está pesando en la sociedad y de manera objetiva, de manera real. Entonces, ese otro factor era un factor desfavorable, pero incluso en el peso de opinión, todas esas otras cosas que nos hablan de una economía con una gran capacidad de resiliencia y de recuperación, creo que se tornaban muy favorables al gobierno. Entonces, no hay la menor razón para
concluir un año convocando a la crispación cuando tú tienes una situación que te permite, pues, tener un fin de año como lo aspira cualquier administración. Ahora bien, hay otros datos duros de la política. Así como ofrezco el dato duro de que fíjense que le mencioné varias cuestiones positivas, como 4 cuestiones positivas de la economía, pero le mencioné una negativa de la economía que contrapesada equivale prácticamente a todas las otras positivas. Y esa es una parte dura. Bueno, en la política también van llegando y se van reproduciendo datos duros. Acuérdense una vez que el presidente Donald Trump dijo, yo puedo coger una pistola en estos momentos y salir a matar varias personas en la Quinta Avenida y ese porcentaje mío no disminuye. Él lo dijo en una campaña electoral, nunca debió decir eso, pero él se refería a una realidad dura de la política. Una realidad dura de la política. ¿Cuál es la realidad dura de la política? Que hoy lo que tiene que ver primero con los procesos judiciales. Usted medía, repito, el antipulpo en diciembre pasado, cuando todo esto se inició. Estamos hablando de que que estaba entre un 19 a un 23%, solo los que consideraban eso como un hecho político. La mayoría no lo veía como un hecho político. Ahora, cuando usted ve la misma situación, cómo se están viendo estas supuestas persecuciones de la corrupción, lo que antes te medía apenas un 23, hoy te mide un 40. Hoy te mide un 40 de gente que considera que eso es política y que le ha retirado su crédito más de un 18% a esas cosas. Entonces, ese es un dato duro de la política. Otro dato duro de la política, del que están convencidos algunos PRMistas. Ellos, desde luego, difieren en cuanto a la fecha de ese regreso. Pero si hay algo de lo que están convencidos los PRMistas, por las informaciones que manejan, es que el partido que tiene posibilidad de regreso se llama PLD. Incluso, yo sé de cuando se manejó todo este escándalo del INAVIE, ahí hubo gente que le mandó a decir a suplidores, mira, vuelven 8 años. Cuando el PLD vuelva, tú vas a volver a suplir. Porque entiende que el 24 el presidente Abinader gana, etcétera, pero que ya a nivel del 28 ya hay un regreso del PLD. Parece que los PLDistas piensan otra cosa o reciben otras informaciones en que está planteado la posibilidad de un retorno a más corto plazo, que a esa información era la que se refería Danilo Medina en el encuentro con los alcaldes de su partido, en el encuentro de Navidad de los alcaldes de los partidos, cuando dio la información de la encuesta, donde un 42% versus un 38%, se le pregunta qué prefiere, regreso de PLD, mantenimiento del gobierno actual, 42, según esa encuesta de Danilo, regreso de PLD, 38, mantenimiento del presidente, es decir, la reelección del presidente Abinader. Yo no sé realmente, porque no tengo mayores detalles de eso, yo no tengo duda de que el presidente Abinader, como candidato, en estos momentos está por encima de cualquier otro aspirante, muy por encima. De eso yo no tengo la menor duda. Pero ya veremos, ya veremos. El caso es que
meter este ingrediente para evidenciar, ¿usted creía que esto era politización? Hay una serie de gente que viene sosteniendo desde el principio que hay politización y que lo que se busca es la cabeza de Danilo Medina. Sí, es verdad. Eso es lo que acaba de decir el Ministerio Público. Sí, es verdad. Esa es la cabeza que buscamos. Y como esa es la cabeza que buscamos, y además políticamente, independientemente de la situación que padece, lo que ha estado es trabajando política, fortaleciendo su partido, entonces es evidente que hay una decisión estratégica de atacarle para buscar otros efectos en esa parte dura de la información electoral. Y entonces se produce este ataque que nada más es político. No tiene que ver nada con la judicialización propiamente, con la parte jurídica. ¿Por qué no tiene que ver nada con la parte jurídica? Porque hay una constitución que todo el mundo jura cumplir y hacer cumplir. Esa constitución dice que nadie puede ser imputado por la responsabilidad ajena. Pero también hay un código penal que establece claramente que la responsabilidad es individual. Entonces, aquí hay un condenado o hay varios condenados en una vulneración al principio de presunción de inocencia. Aquí hay varios condenados. Esos condenados son hermanos del presidente Danilo Medina. Esa gente no tiene derecho a la presunción de inocencia. Es decir, nos saltamos la presunción de inocencia y ya en los juicios mediáticos que se han hecho con filtraciones y una serie de cuestiones, esa gente está condenada. Aquí no hay constitución, aquí no hay un Estado de Derecho. Para ellos no hay un Estado de Derecho. Por lo tanto, ellos no disfrutan del principio de la presunción de inocencia. Ellos son culpables. Y ellos están condenados. Entonces, como ellos están condenados, vamos a añadirle al sancocho la cabeza que queremos. Entonces, vamos a cometer el abuso de hacer mención de una persona que no es parte de un expediente. Porque no es que no se pueda mencionar a Danilo, no se puede mencionar a nadie en una acusación que no es parte de ella. ¿Por qué? Porque en una acusación solo deben aparecer aquellas personas a las que se le ha hecho una formulación precisa de cargos. Si a fulano de tal se le menciona aquí, es porque a fulano de tal se le ha hecho una formulación, ha sido investigado y hay una formulación precisa de cargo. Cualquier otra cosa es abuso o política. Y esto es política. Eso es política. ¿Qué resultados puede dar esto? Bueno, yo respeto a los estrategas que han decidido esto, pero yo no creo que eso sea beneficioso. Hay dos resultados que yo no creo que sean beneficiosos para el gobierno. Primero, el de la unidad del PLD en el entorno de la figura de Danilo Medina. Y segundo, la victimización de la figura de Danilo Medina. Y si usted le añade un tercero, la identificación más clara del adversario del gobierno. Entonces, yo no sé si lo que tú vas a conseguir dando esos beneficios que he mencionado te compensa eso que está dando. Lo dudo mucho. Creo que han errado el tiro y han demostrado el carácter político de esta supuesta persecución de la corrupción. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol 106.5 FM, una estación RCC Miria.